Suscríbete. Pluscuambellium. Canal de geopolítica y temas militares. Hola, bienvenidos a Pluscuambellium. En los primeros días del mes de enero de 2025, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su intención de comprar Groenlandia a Dinamarca y que no descartaría que Estados Unidos utilizará su poder militar y económico para hacerse con el control de esta isla de 2.166.086 km², incluidas otras islas menores costeras, de los cuales la capa de hielo de Groenlandia cubre 1.800.000 km² aproximadamente y posee más de 1 kilómetro de espesor. En total estamos hablando de alrededor de 2,7 millones de gigatoneladas de hielo. Y si observamos estas imágenes podemos ver que la placa norteamericana y la placa euroasiática son placas tectónicas que se encuentran en los límites de Europa y Norteamérica. En esta placa tectónica continental, en la que se asienta América del Norte, está Groenlandia, y como podemos observar muy cerca de allí, justo atravesada por la unión de estas dos placas, está la isla de Islandia. Y nuestro relato de hoy comienza precisamente en Islandia, ya que el primer colono noruego que se asentó en esta isla, cuyo nombre se conoce, es Ingolfur Annarsson, quien construyó su hogar en la actual Reykjavik en el año 874 después de Cristo. Y en realidad la historia de Groenlandia está estrechamente ligada a Islandia y los pueblos nórdicos, pues fueron ellos quienes la descubrieron y le dieron a la isla el nombre de Groenlandia o Tierra Verde, puesto que en aquella época había zonas forestales en el suroeste de esta gran isla. Aunque otra explicación para el nombre se puede encontrar en las sagas islandesas, en las que se comenta que Erik el Rojo, quien había nacido en Noruega pero vivía en Islandia, fue exiliado por asesinato y por consiguiente viajó en busca de una tierra que según se decía se encontraba en el noroeste. Y fue él quien le dio su nombre a Groenlandia, con la esperanza de que esta designación atractiva de Tierra Verde atrajera a la gente a establecerse en dicho territorio. Por lo cual, desde el año 986, la costa occidental de Groenlandia estuvo habitada por islandeses y noruegos. Estos nórdicos groenlandeses se sometieron al dominio noruego en el siglo XIII. Ese dominio sobre Islandia, las Islas Feroes y Groenlandia pasó al rey de Dinamarca y Noruega alrededor del año 1380, cuando los reinos de Dinamarca, Noruega y Suecia se unieron en la Unión de Kalmar. Estos asentamientos se vieron favorecidos, pues las áreas alrededor de los fiordos en el sur de Groenlandia, entre los años 800 y 1300 después de Cristo, experimentaron un clima relativamente suave, con temperaturas varios grados más altas de lo normal en el Atlántico Norte. Más tarde, estos asentamientos nórdicos desaparecieron durante los siglos XIV y XV. Las razones no están claras, pero se especula con una caída de las temperaturas durante la pequeña edad del hielo y o los conflictos armados con los inuit, quienes comenzaron a migrar desde Alaska alrededor del año 1000 y llegaron a Groenlandia hacia el año 1300. Para los años 1605 y 1607, las expediciones del rey Cristian IV de Dinamarca y Noruega a Groenlandia tuvieron como objetivo encontrar estos asentamientos perdidos y afirmar la soberanía danesa sobre esta isla, pero no tuvieron el éxito esperado, hasta que en el año 1721, una nueva expedición, dirigida por el misionero Hans Egede, fue enviada a Groenlandia para establecer una colonia danesa. Desde ese entonces se crearon misiones y estaciones comerciales en nombre del rey danés, y Groenlandia pasó a formar parte del reino de Dinamarca-Noruega. Es por ello que la población actual de Groenlandia, unos 56.000 residentes aproximadamente, es predominantemente multiétnica, de origen mixto inuit y del norte de Europa, con un grupo étnico minoritario danés. Cuando la mancomunidad entre Dinamarca y Noruega en el año 1814, después de la paz de Kiel, se disolvió, Noruega entró en unión personal con Suecia y los antiguos territorios noruegos de ultramar, Groenlandia, las Islas Feroes e Islandia, permanecieron bajo el dominio del rey danés. Ya en el siglo XX, cuando Dinamarca fue invadida y ocupada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, la conexión entre Dinamarca y Groenlandia se rompió, tras lo cual
el embajador de Dinamarca en Washington, firmó un acuerdo con los Estados Unidos en nombre del rey de Dinamarca y con el apoyo de los alguaciles de Groenlandia. Este fue el título de los dos más altos funcionarios de Groenlandia entre 1925 y 1950. Este acuerdo es conocido como el Tratado de Groenlandia de 1941. Este tratado con los Estados Unidos preveía la defensa de Groenlandia y el envío de suministros a los groenlandeses, y otorgó a Estados Unidos el derecho a construir instalaciones militares en la entonces colonia danesa. Y aunque el gobierno danés bajo ocupación de Alemania protestó por el acuerdo, los Estados Unidos asumieron la defensa de Groenlandia, pero reconocieron la soberanía danesa sobre este territorio. Esto llevó al inicio de la presencia militar estadounidense en Groenlandia, que la defendió ante una posible invasión alemana. Pero también Estados Unidos pudo acceder a la criolita, que se explotaba en la mina de Ibitut. Este es un mineral relativamente raro, y su importancia proviene de su facilidad para disolver el óxido de aluminio. Por esta razón se emplea fundida como fundente de la alumina en la obtención del aluminio metálico por electrólisis. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia fue una importante estación intermedia para el transporte aéreo de los aliados desde Estados Unidos al Reino Unido. Y fue en este periodo que se crea la patrulla Sirius, más precisamente en 1942, que tenía la tarea de vigilar las costas nororientales de Groenlandia con trineos tirados por perros. El objetivo de esta patrulla era encontrar estaciones meteorológicas alemanas. Una vez descubiertas, alertaban a los soldados estadounidenses, quienes luego las destruían. Actualmente la patrulla es una pequeña unidad militar especial danesa bajo el mando del Ártico, que aún patrulla con trineos tirados por perros en el noroeste de Groenlandia. El objetivo actual es hacer cumplir la soberanía danesa y vigilar la costa deshabitada de 16.000 kilómetros de longitud. La patrulla consta de 12 efectivos y aproximadamente 69 perros. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolló un interés geopolítico en Groenlandia y ofreció comprar este territorio a Dinamarca por $100 millones, pero Dinamarca rechazó la oferta. En los años siguientes, Dinamarca intentó que Estados Unidos retirara sus fuerzas militares. Sin embargo, tras la entrada de Dinamarca en la OTAN, se concluyó un nuevo Tratado de Groenlandia, que estableció el marco para la presencia militar estadounidense en esta isla. En la década de 1950 se ampliaron las bases y estaciones de radares estadounidenses, como parte de la estrategia general de la OTAN para la Guerra Fría. Dentro de esta estrategia, la Fuerza Aérea de Estados Unidos mantuvo y mantiene 7 sistemas de radares de alerta temprana terrestres capaces de detectar ataques y realizar vigilancia espacial general y seguimiento satelital, localizados en 7 ubicaciones distintas alrededor del mundo, lo que ayuda a las fuerzas de Estados Unidos a estar listas para responder en cualquier momento. Y precisamente en Groenlandia, ubicada a unos 1.200 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, se encuentra la base aérea Thule de los Estados Unidos, donde se sitúa uno de estos 7 sistemas de radar de matriz en fase de estado sólido de 2 lados con 240 grados de cobertura y operado las 24 horas del día los 365 días del año. El 12º Escuadrón de Alerta Espacial es el encargado de operar el radar de alerta temprana actualizado, anteriormente sistema de alerta temprana de misiles balísticos, situado en dicha base. El 12º Escuadrón de Alerta Espacial es parte de la red integrada de advertencia táctica y evaluación de ataques, que proporciona alerta temprana de lanzamiento de misiles balísticos a las autoridades del Comando Nacional a través del Centro de Alerta de Misiles y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, mejor conocido por NORAD. Y esta unidad tiene 3 misiones: la alerta de misiles, la defensa antimisiles y la conciencia situacional del dominio espacial. Esto es porque proporciona datos de evaluación sobre misiles balísticos intercontinentales y misiles balísticos lanzados desde submarinos que amenazan a los Estados Unidos y o Canadá. Pero también proporciona datos de vigilancia espacial sobre objetos en órbita terrestre al 18º Escuadrón de Control Espacial en la base de la Fuerza Aérea Vandenberg, en California, en apoyo de las misiones de control espacial del Comando Espacial de los Estados Unidos.
Además, la unidad también proporciona datos al Centro Nacional de Defensa Espacial y al Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial. Como podemos observar, la base Thule de la Fuerza Aérea de Estados Unidos es primordial para la defensa del espacio aéreo de América del Norte, y de allí la importancia estratégica en el campo militar de Groenlandia para Estados Unidos. Estas imágenes que estamos observando corresponden a la Operación Noble Defender. Esta es una operación de defensa aérea integrada y recurrente que garantiza la defensa y la seguridad de Canadá y Estados Unidos. Pero entonces, si Dinamarca es parte de la OTAN, por lo tanto aliado de Estados Unidos, y firmó un acuerdo para permitir bases de Estados Unidos en Groenlandia, ¿para qué Trump quiere que Groenlandia sea parte de Estados Unidos? Y la respuesta sería que esa importancia estratégica no solo es por la presencia de dicha base, pues como podemos observar en estas imágenes de las mediciones satelitales de Groenlandia realizadas por la NASA entre 1979 y 2009, revelan una tendencia al aumento del derretimiento de la masa de hielo en el Ártico y por consiguiente también en esa capa de 2,7 millones de gigatoneladas de hielo que cubren gran parte de Groenlandia. Esa masa de hielo se mantuvo más o menos igual hasta 1990, pero desde el cambio del milenio, Groenlandia ha ido perdiendo hielo constantemente hacia el mar. Por lo tanto, esto significa dos cosas. Primero, la apertura de nuevas rutas de navegación en el océano Ártico. Y segundo, la posibilidad de explotar recursos minerales críticos que hasta ahora se encontraban bajo esa capa de hielo que cubre gran parte de Groenlandia. En cuanto a las rutas de navegación en el océano Ártico, si bien Estados Unidos es estado ribereño, no lo es en proporción de tamaño como Rusia o Canadá. Recordemos que un estado ribereño tiene plenas competencias sobre el mar, el suelo y el subsuelo de las costas y puede ejercer los siguientes derechos: explotación de recursos, protección del medio ambiente marino, actividad de policía, control aduanero y de impuestos, y dictar leyes y reglamentos. Es por ello que Trump quiere la soberanía de Groenlandia, pero va más allá y también desea la incorporación de Canadá en la Unión. Y esto tiene como objetivo poseer una línea costera bastante similar en tamaño a la de Rusia para poder contrarrestar ese dominio geopolítico de este último país en el Ártico. Y precisamente esta creciente tensión geopolítica en el Ártico han hecho que Groenlandia atraiga la atención de varias potencias mundiales, en especial por sus depósitos de tierras raras. Las tierras raras forman parte de la lista de materias primas críticas, ya que tienen innumerables aplicaciones, desde electrónica y transporte hasta equipos de defensa nacional y telecomunicaciones. El problema es que China controlaba más del 95% de la producción mundial en el año 2010, y menciono este año porque fue en el que aumentaron las tensiones entre China y Japón relacionadas con las disputas territoriales sobre las islas Senkaku o Daiyaku, un archipiélago ubicado en el mar de la China Oriental del que ya les hablé en otro video. Y China, a raíz de esto, impuso un embargo no oficial a las exportaciones de tierras raras a Japón, por lo cual muchos países comenzaron a cuestionar la confiabilidad de China como proveedor. Esto generó la urgencia de reducir la dependencia de China de estas tierras raras. Y aquí Groenlandia entra en escena, pues la isla posee importantes reservas de tierras raras, que se creen que ascienden a 1,5 millones de toneladas. Según un informe del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, estas reservas de Groenlandia representan casi el 20% de las reservas disponibles y casi el 10% de las reservas globales totales. Ante este panorama, es evidente el interés de China en invertir en la explotación minera en Groenlandia. De esta situación se entiende la importancia que Estados Unidos le otorga a Groenlandia. Entonces, sabiendo por qué Trump, o mejor dicho, Estados Unidos quiere Groenlandia, ahora veamos cuál es la respuesta de Dinamarca. Lo primero que podríamos pensar es que Dinamarca reforzará la presencia militar en la isla, cosa que probablemente hará. Pero ante tal situación, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha intentado adoptar un tono conciliador, considerando natural que Washington estuviera preocupado por el Ártico y Groenlandia.
pero dejó en claro que cualquier decisión sobre el futuro de la isla dependerá únicamente de sus habitantes, declarando que Groenlandia pertenece a los groenlandeses. ¿Y por qué dijo esto? Pues con la Constitución de 1953 se abolió el estatus colonial de Groenlandia y la isla se convirtió en un condado del reino danés, y los groenlandeses recibieron la ciudadanía danesa. Pero como consecuencia de las complicaciones políticas relacionadas con la entrada de Dinamarca en la Comunidad Europea en 1972, se promovió el deseo de un gobierno autónomo, que se introdujo en 1979 y dio a Groenlandia una autonomía limitada con su propio parlamento. Y para el año 1985 Groenlandia dejó de ser miembro de la Comunidad Europea, en protesta contra las regulaciones de pesca, pasando a ser miembro de la Asociación de Países y Territorios de Ultramar de la Unión Europea. Posteriormente, un referéndum sobre una mayor autonomía se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2008 y resultó afirmativo, aunque Dinamarca sigue siendo responsable de las relaciones exteriores y la defensa. Esta ley de autogobierno determina cómo debe proceder un posible proceso que conduzca a la plena independencia de Groenlandia. Si el gobierno groenlandés así lo desea, puede iniciar negociaciones con el gobierno danés sobre un acuerdo de plena independencia. Un acuerdo de este tipo deberá obtener posteriormente el consentimiento del Parlamento groenlandés y del Parlamento danés, y luego ser aprobado mediante un referéndum en Groenlandia. Entonces, teniendo en cuenta los proyectos mineros de los que les hablé anteriormente, estos representarían un importante desarrollo económico para Groenlandia e incluso podrían significar un impulso en el camino hacia la independencia de Dinamarca. Por lo tanto, por todo lo que les conté, en realidad esta postura de Estados Unidos es reflejo de una situación geopolítica a nivel mundial, donde estamos pasando de un escenario global donde Estados Unidos era la potencia hegemónica, para transformarse en un escenario mundial multipolar. Por consiguiente, esa retracción de Estados Unidos lo lleva a centrarse en su zona de influencia, es decir, en América del Norte, América Central y América del Sur. Por lo cual, estamos ante un plan y no un mero capricho. Es más, mientras algunos ven el deshielo de los polos como una amenaza, otros lo ven como una oportunidad, y Donald Trump es de estos últimos. ¿Cómo se resolverá el tema de Groenlandia? Creo que Dinamarca otorgará la independencia a Groenlandia. Entonces, una vez finalizado este proceso, Estados Unidos sí negociará con los groenlandeses la soberanía de esta gran isla. Gracias por haberme acompañado. Si les gustó el video, denle un like y nos vemos en el próximo. Suscríbete. Pluscuambelium. Canal de geopolítica y temas militares.